El comercio, se ha dicho, debe ser libre. Coincidimos plenamente que esta es una bondad de los principios del comercio internacional. Sin embargo, igual que en el amor es maravilloso, pero se presentan barreras, obstáculos. ¿Bien? Porque esa es la ley de la vida. La ley de la vida no es un jardín de malvas. Hay una serie de obstáculos. Entonces el comercio igual, al fin y al cabo, no es unas manifestaciones de la sociedad y de los países, tiene una serie de barreras. ¿Cuáles son estas barreras? La primera barrera, que hoy día cada vez es menor, pero al fin y al cabo es una barrera, es el régimen de cuotas. El régimen de cuotas es el mecanismo por el cual el país comprador dice, compro hasta determinado límite. Esto ha funcionado en nuestros medios hasta fines del siglo pasado. Los grandes compradores decían, te voy a comprar determinadas cantidades, lo cual originaba una forma de presión política, porque te compraban siempre y cuando te hayas portado bien. Si no te has portado bien, te bajaban las cuotas. Pero esto existía. Era el régimen de cuotas para el azúcar, régimen de cuotas para el café, régimen de cuotas para el arroz. Vivían el régimen de cuotas. O sea, los grandes compradores te decían, vamos a establecer un régimen de cuotas, porque quiero favorecer a todos los países. Algunos más que me caen más simpáticos y a otros menos que me caen un poco antipáticos. Pero sí un régimen de cuotas. Entonces esta era una barrera para el comercio, ¿no? Porque si estamos partiendo de que el comercio efectivamente, como lo dice el enunciado de la OMC, debe ser libre, es inadecuado. La otra barrera son los subsidios. El subsidio es el pago que el Estado hace a una empresa para que pueda salir con ventaja en los mercados internacionales. Estos subsidios son financieros, son de aportes tecnológicos, son de todo tipo. Y es un mecanismo que utiliza el Estado para ayudar a sus empresas a salir hacia los mercados externos. Es una barrera, ¿por qué? Porque en la medida en que un Estado subsidia más a sus operadores, los otros entran con una desventaja en los mercados internacionales. Los derechos compensatorios son las normas que a su vez que los países ponen para poder contrarrestar esos subsidios de los países que favorecen a sus empresas privadas. El Tratado de Lomé es otra de las barreras, y este es un tratado por el cual Francia establece reglas específicas a favor de los países que son de lengua francesa, que son el caso de Martinica, el caso de Haití, y entonces Francia dice, ustedes como son francófonos, van a tener ventajas para el mercado, lo cual significa discriminar al resto que no es francófono. Al fin y al cabo, es una barrera. Luego las barreras técnicas, las licencias previas. Quiero entrar a un mercado. Entonces el país comprador decía, primero tengo que estudiar tu producto. Y ahí te daré una licencia previa. No puedes entrar sencillamente porque te abrimos las puertas y entra la mercadería. Licencias previas. Que funciona hasta ahora en caso de los productos medicinales, con el principio o el criterio de que hay que proteger la salud. Otra de las barreras es el llamado efecto Poitiers. Esto lo entendemos nosotros cuando, y sobre todo en mi caso que yo también trabajé en la administración pública, el efecto Poitiers significa en crear una estructura administrativa ineficiente para poder impedir o retrasar la importación de determinadas mercaderías. Se le llama así el efecto Poitiers porque Francia, Poitiers está ubicado en Francia, famosa esta ciudad porque ahí se hizo la famosa guerra de los carolingios y los merovingios. Poitiers es un puerto donde Francia dijo, todos los productos electrónicos que quieran venderse en Francia van a entrar por el puerto de Poitiers. Bien, esta es una decisión soberana.
un país soberanamente dice, si no, por tal puerto va a entrar determinados productos por miles de razones, no solamente pueden ser políticas, pueden ser razones de logística, para descongestionar los puertos, digo, las mercaderías de tal tipo por un puerto y las otras por otro puerto. Es una medida totalmente legítima y usual. Y entonces los franceses dijeron, todos los productos electrónicos que ingresen a Francia solamente podrán hacerlo por Poitiers. El gran vendedor de los equipos electrónicos en los años 60, 70, 80 y fines de todo el siglo pasado, como ustedes comprenderán, ¿quiénes se imaginan que eran? Los japoneses. Los grandes televisores, grabadoras, etc. Y ellos invadieron el mercado europeo y el mercado francés, que además es uno de los países más desarrollados en la industria electrónica. Los franceses tienen un gran desarrollo en la industria electrónica. Dígase de paso, en estos días se lanza el primer satélite que va a tener el Perú, hecho en Francia. Entonces los franceses dijeron, sí, no podemos impedir, porque tienen una gran relación con los japoneses, entonces dijeron, solo que para facilitar las cosas van a entrar todos por el puerto de Poitiers. Solo que en el puerto de Poitiers colocaron a un funcionario del Estado, muy inteligente, muy diligente, solo que tenía 70 y tantos años de edad, le pusieron una maquinita vieja, papel carbón, y entonces el pobre cada vez que tenía que firmar el despacho de importación se demoraba horas de horas y si no días. Mientras tanto la mercadería japonesa quedaba estoqueada en los puertos de Poitiers. Evidentemente esto sube los costos logísticos de los japoneses y desistieron de invadir el mercado francés. Luego los acuerdos voluntarios, que son acuerdos entre países para protegerse entre ellos, las estructuras monopsónicas. Así como hay monopolio, que es el dominio del mercado por dos empresas, la estructura monopsónica es el dominio del mercado porque hay un solo comprador. El Estado, por ejemplo, es un gran comprador, pero en el Perú no es el único comprador. Pero en algún momento, por ejemplo, en todo el gobierno militar, el Estado tenía una estructura monopsónica. El único comprador de alimentos era el Estado. Esta era una barrera, claro está. Y luego el dumping. ¿Bien? Bien, este es el tema que nos ha convocado y luego nosotros vamos a entrar a ver cómo es que se formalizan las operaciones comerciales. Estas se formalizan a través de los tratados internacionales, pero también a través de la contratación. Es decir, aquí yo les he explicado por qué los países comercializan unos con otros. Y lo que es más importante, cuando les he planteado yo la teoría evolutiva del comercio internacional, les digo, ¿qué ocurre cuando los países inician su comercio? O sea, ¿qué pasa cuando ya iniciaron su comercio? Y ahí está la explicación de la escalada del comercio internacional. Pasamos de exportaciones de materias primas o de commodities a manufacturas, a servicios, a inversión extranjera directa, a la dominación tecnológica, a la penetración cultural y a la dominación política. O sea, ¿qué ocurre? Está ahí. Bien, y toda esta circunstancia sucede en medio de un gran organismo multilateral como es la OMC y todos los demás actores que intervienen. Pero, ¿cómo se formaliza la operación? Las operaciones de comercio internacional se formalizan con un contrato. Y ese es el tema que lo vamos a convocar a continuación, la siguiente sesión, que es la compraventa internacional de mercaderías. Yo me referiré a la compraventa internacional de mercaderías y no a la de servicios, que tiene otro tratamiento diferente. Y la razón es la siguiente: nosotros no somos un grandes exportadores de servicios, de hecho somos exportadores marginales de servicios, si algún servicio hacemos, más bien somos grandes compradores de servicios, pero sí de manufacturas, y de manufacturas con pequeño componente tecnológico, que es el tema que nos va a convocar en la siguiente sesión. ¿Listo?